A ver, hay un misterio fundamental en el corazón de la ciencia moderna, que, bueno, muy poca gente fuera de los laboratorios de física teórica conoce realmente. Sí, totalmente. Es algo que se suele omitir en los libros de texto básicos. Claro, porque para poner en situación a quienes nos escuchan, el modelo estándar, que es, digamos, esta gran teoría que describe todas las partículas y fuerzas, pues funciona de maravilla. De maravilla. Es una de las cumbres del ingenio humano, sin duda. Pero tiene un secreto, un tanto incómodo, una especie de elefante en la habitación. ¿Los 19 parámetros libres? Eso es. Depende de 19 parámetros libres, que para que nos entendamos son 19 números, cosas como la masa del electrón o la fuerza de la gravedad. Números que los físicos tienen que medir en el mundo real empíricamente e introducir a mano en sus ecuaciones. Exacto, a mano. La teoría por sí sola no tiene ni idea de por qué esos números son los que son. Es como tener un coche de Fórmula 1 perfecto, pero antes de arrancar tienes que teclear 19 contraseñas aleatorias. Si no, el motor explota, por así decirlo. Y precisamente por eso estamos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un par de documentos que proponen algo verdaderamente revolucionario. Sí. Las fuentes de nuestra inmersión de hoy son un artículo científico titulado The Discrete Universe y un texto divulgativo llamado El universo discreto, ambos del investigador independiente Alfredo Luis Acosta Padilla. Y fíjate, la misión de este análisis a fondo no es dictar sentencias sobre si esto es la verdad absoluta o no. Claro, yo misma estoy fascinada, pero mantendremos la objetividad. Eso es. La idea es comprender a fondo una propuesta muy rigurosa matemáticamente. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si el universo no necesitara en absoluto esos 19 parámetros ajustados a mano? ¡Ostras! Es que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si todo lo que nos rodea proviniera de una única y sencilla ecuación polinómica? Fíjate que la física moderna lleva más de un siglo asumiendo que la realidad es un continuo fluido. Usamos cálculo, límites, infinitos. El espacio como algo suave, sin saltos. Exactamente. Pues la teoría que hoy analizamos, conocida como TVS-23, propone que asumir ese continuo es, de hecho, el gran error fundacional de la física del siglo XX. Propone que el universo no es un lienzo suave, sino una estructura discreta, puramente algebraica. Como una cuadrícula perfecta. Vale, vamos a desgranar esto, porque afirmar que toda la física puede derivarse de una sola ecuación de bachillerato suena casi a película de ciencia ficción. Ya, suena fuerte, pero los documentos son extremadamente específicos. Y van directos al grano. Todo empieza con una ecuación cúbica que a más de uno le sonará del instituto. Es x al cubo menos x menos 1 igual a 0. Súper sencilla. La más simple posible que puedes escribir con coeficientes enteros pequeños. Pero lo especial no es solo que sea visualmente sencilla. No, tiene una propiedad interna muy concreta. En matemáticas hay un concepto llamado discriminante. Sin entrar en mucha jerga técnica, el discriminante es como el ADN de una ecuación. Nos dice cómo se comportan sus soluciones. Y para esta ecuación en particular, el discriminante es exactamente menos 23. Menos 23, exacto. Y los textos subrayan algo crucial aquí. Este menos 23 no es un número elegido a dedo por el autor para que al final todo cuadre. Claro, no es un ajuste arbitrario. Para nada. Si haces una búsqueda exhaustiva de todos los polinomios cúbicos posibles con coeficientes enteros pequeños, resulta que el discriminante negativo más pequeño que existe, en valor absoluto, es ese menos 23. Es la opción mínima e inevitable. Eso es. No hay ningún paso intermedio entre el 0 y el menos 23 en esta familia matemática. O sea que si el universo, por decirlo de una forma un poco poética, tuviera que elegir una semilla matemática para empezar a construirse, elegiría la opción más básica disponible. Una semilla que lleva a ese número 23 grabado a fuego. Y a partir de esta semilla, la teoría da un salto espectacular. Porque tradicionalmente nos enseñan que el espacio vacío es eso, vacío. Un escenario continuo donde simplemente pasan cosas. Lo fascinante aquí es que al forzar una estructura inherentemente discreta, dentro de ese marco continuo de la física tradicional, se produce un choque. Un choque violento, ¿sí? Y las fuentes explican que ese choque es exactamente lo que genera los famosos infinitos de la mecánica cuántica. Los famosos infinitos que traen de cabeza a los físicos. Exacto. En la física convencional, cuando te sale un infinito en la pizarra, usas un parche llamado renormalización.
Es básicamente barrer el problema bajo la alfombra para poder seguir calculando. Madre mía, la renormalización. Bueno, pues la propuesta de Acosta Padilla es que esos infinitos no son un misterio insondable, son la señal de alarma de que estamos usando el lenguaje matemático equivocado. Es como intentar medir píxeles individuales de un monitor usando litros de agua. No tiene sentido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la teoría no deja ese 23 flotando en la abstracción, lo convierte en algo físico, tangible. Los textos proponen que el vacío del espacio es en realidad una inmensa red, una estructura cristalina gigante que lo permea todo. Y en lugar de átomos, esta red está formada por nodos geométricos, y cada nodo tiene exactamente 23 canales de comunicación con sus vecinos. Imaginemos el universo como una enorme red de fibra óptica fundamental. Y cada router cuántico de esa red tiene 23 puertos para conectar cables. Esa es la analogía perfecta, y la traducción de ese número a la geometría en 3 dimensiones es de una elegancia tremenda. Sí, lo del dodecaedro es fascinante. Claro, si nos preguntamos qué sólido geométrico encarna el 23 de forma natural, los documentos apuntan al dodecaedro. El típico dado de 12 caras de los juegos de rol. Ese mismo. Un dodecaedro tiene 20 vértices. Y si esos 20 vértices le sumas los 3 ejes espaciales perpendiculares fundamentales... Arriba y abajo, izquierda y derecha, y delante y atrás. Exacto. 20 más 3 te da exactamente los 23 canales. Y así es como nace lo que la teoría denomina la red de vacío B23. 20 vértices más 3 ejes, 23. Es visualmente muy nítido. Pero claro, el universo no es solo geometría inerte, tiene fuerzas dinámicas. Principalmente el electromagnetismo y la gravedad, a nivel fundamental. Y aquí es donde los textos empiezan a encajar las piezas para explicar esos 19 parámetros libres del principio. Así es. Para determinar cómo interactúan estas fuerzas en la red tridimensional, la teoría recurre al grupo de simetría de rotación del dodecaedro. Que se llama grupo A5, si no me equivoco. Exacto. El grupo A, A5, que tiene un valor matemático de 60. Usando este valor de 60 y la semilla del 23, la teoría resuelve una ecuación aritmética estricta. Una ecuación de Pell, concretamente. Y busca la relación entera más pequeña posible. Sí, y los resultados que arroja la matemática pura son los números 24 y 5. Un momento, a ver si lo entiendo. Si a 24 le restas 5, te da exactamente 19. 19. Así es. ¡Ostras! De esa simple sustracción aritmética salen los 19 parámetros que llevan décadas volviendo locos a los físicos. Esa es la premisa del autor. El número 23 original se divide matemáticamente de forma inevitable en 19 canales electromagnéticos. Y los 4 canales restantes quedan reservados para la gravedad. Sí. Porque 23 menos 19 son 4. Hay una belleza innegable en que el 19 emerja así, de forma tan natural. Es como descubrir que un puzzle dificilísimo llevaba la solución impresa en el reverso desde el principio. Totalmente. Y hablando de misterios numéricos, en la física hay una constante que obsesiona a los científicos, por encima de cualquier otra. La constante de estructura fina. El famoso 1 partido por 137. Ese mismo. Un número que traía de cabeza a genios como Richard Feynman. Quienes nos escuchan deben saber que esta constante es vital. Dicta con qué fuerza interactúa la luz con la materia. Es la responsable de que los átomos existan. Literalmente evita que los electrones caigan en espiral hacia el núcleo y lo destruyan todo. Si este número fuera un poquito diferente, no habría materia atómica. Ni estrellas, ni planetas. Ni nosotros estaríamos aquí grabando esto. Y durante más de un siglo ha sido un número puramente empírico. Se mide, pero nadie ha podido derivarlo de principios fundamentales. Pues agárrate, porque los documentos afirman derivar este número paso a paso, y usando solo la geometría del dodecaedro. 0 parámetros ajustables. Vamos a seguir la lógica paso a paso. Primero, tomamos los 60 elementos de simetría del dodecaedro. ¿El grupo A5 que mencionamos? Exacto. Y los multiplicamos por los 23 canales de la red de vacío. 60 por 23 da 1380 grados de libertad. Vale, 1380. Y luego hay que mirar la forma del dodecaedro, que tiene 20 vértices emparejados. Lo que significa que tiene 10 ejes diametrales, ¿sí? Así que la teoría divide esos 1380 grados de libertad entre 10. 1380 entre 10 da 138. Y aquí mi cerebro hace cortocircuito,
porque la constante es 137, no 138. Falta un 1. Falta un 1 para que la magia funcione, claro. Pues la explicación para ese 1 faltante es física clásica pura. La luz es una onda transversal. Oscila de lado a lado mientras avanza. Vale. Por tanto, de todos los canales disponibles, hay que restar el canal que va longitudinalmente, en la dirección de propagación. Y en este modelo, ese canal longitudinal es la gravedad. Exacto, no la luz. Así que a los 138 le restas ese único canal gravitatorio. 138 menos 1 igual a 137. Madre mía, es un resultado brutal. Sacar el número entero exacto combinando 3 números geométricos, 60, 23 y 10. Es impresionante. Pero la ciencia es exigente. Los experimentos actuales dicen que no es 137 exacto. Tiene una cola de decimales larguísima. 137,0359 y un montón más. Y según las fuentes, esos decimales no son ruido. Provienen de lo que la teoría llama fricción torsional. Fricción en los nudos de la red geométrica. Eso es. Son correcciones fraccionarias exactas. Al sumarlas, la teoría clava el número empírico hasta el 9º decimal. El margen de error es de apenas 7/10.000 millonésimas %. Derivado de geometría pura, sin ajustar la balanza después de ver el resultado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el vacío es una red cristalina y la luz oscila a través de ella, ¿qué pasa con la materia física? ¿Te refieres a que es una mesa o que somos nosotros en este modelo? Claro. ¿Qué son las partículas? Aquí entramos de lleno en la topología. Según TBS 23, las partículas subatómicas no son puntos infinitesimales sin dimensiones. ¿Qué es lo que genera tantos problemas en la cuántica tradicional? Exacto. En su lugar, las partículas son nudos topológicos formados físicamente en los canales de la red del vacío. Nudos literales matemáticos. Y la estabilidad del universo reside en que 23 es un número primo. Al estar en canales basados en un número primo, los nudos no tienen vías de escape para deshacerse. No pueden resbalar ni desatarse. Por eso la materia es estable y no se desintegra espontáneamente. Me encanta esa imagen. Un electrón no es una bola de billar minúscula, sino un nudo topológico. Como un nudo trébol, como cuando se te enredan los auriculares en el bolsillo. Una buena analogía. Y los nudos tienen un parámetro matemático llamado enrollamiento, el ride en inglés. Describe cuántas veces se cruza sobre sí mismo. Y el artículo especifica que para el nudo trébol, que es el electrón, el valor de enrollamiento es exactamente menos 19. Y recordemos cómo dividimos los canales antes. Había 19 canales electromagnéticos. Ah, claro. Si la carga eléctrica se define como el enrollamiento dividido por los canales electromagnéticos, el cálculo cae por su propio peso. Menos 19 de enrollamiento entre 19 canales, menos 1. La carga exacta del electrón. Perfecto. Y usando lógicas similares, derivan la masa del protón, concluyendo que es 1836 veces más masivo que el electrón, con un error microscópico del 0,008%. Es alucinante pensarlo. Toda la materia es solo geometría del vacío enredada consigo misma. Pero claro, abrazar una idea así choca frontalmente con la historia de la física. Especialmente con la figura de Albert Einstein. Esto plantea una pregunta importante sobre el consenso científico del siglo pasado. Al entender esto, los textos nos llevan a enero de 1915, el famoso experimento de Einstein y de Haas. Exacto. Demostraron empíricamente que al magnetizar un cilindro de hierro, este empezaba a girar mecánicamente. Probando que el campo electromagnético posee momento angular real. Y por lógica, si algo tiene momento angular, necesita un sustrato, algo tangible en el vacío que pueda rotar. Un éter físico, sí. Pero irónicamente, meses después, Einstein publica la relatividad general y descarta por completo ese sustrato. Convierte el espacio-tiempo en geometría matemática abstracta. Y el documento que analizamos sostiene que abandonar ese sustrato físico fue un error filosófico de base, una contradicción con su propio experimento del cilindro. Al describir los campos magnéticos como vórtices reales en la red de 23 canales, la teoría proporciona el soporte mecánico que la relatividad general eliminó. Ya que el vacío B23 es literalmente ese sustrato que está girando y engranando. Los textos argumentan que llevamos un siglo con un bloqueo conceptual por preferir la abstracción geométrica continua frente a la necesidad de un sustrato discreto.
Un debate apasionante, pero dejemos lo subatómico y vayamos a lo inmenso. La cosmología, las galaxias. El otro extremo de la escala. Hoy en día la astrofísica nos dice que casi el 27% del universo es materia oscura invisible, algo necesario para explicar cómo rotan las galaxias sin despedazarse. Pues la afirmación del documento aquí es tajante. La materia oscura no existe. Y la justificación brota otra vez de la red matemática. En la física estándar, la materia oscura soluciona las curvas de rotación planas. Las estrellas lejanas giran tan rápido como las del núcleo. Lo cual contradice a Newton, a menos que asumas un halo gigante de masa invisible aportando gravedad. Pero Acosta Padilla argumenta que no hacen falta partículas fantasma. La teoría incluye un término de interacción S23, ¿verdad? Sí, emerge de la red al escalar las distancias. Este término estipula que a partir de una distancia muy concreta, el comportamiento de la gravedad cambia de marcha. Una distancia que el autor calcula en 1,54 kiloparsecs exactos. A partir de ahí, la interacción gravitacional de la red deja de seguir la fórmula newtoniana y pasa a operar bajo un potencial logarítmico. Un cambio matemático inherente que genera automáticamente esas velocidades constantes en las afueras de las galaxias. No hace falta materia invisible. Es solo tensión macroscópica de la propia red del vacío. Y esto nos lleva a la prueba de fuego de la ciencia, la falsabilidad. La teoría hace una predicción del mundo real y se lo juega todo a una carta. Los documentos afirman categóricamente que detectores como LUX o Xenon-T, que buscan materia oscura bajo tierra, jamás encontrarán nada. Y el autor subraya que si un día encuentran una sola partícula confirmada de materia oscura, su teoría queda automáticamente refutada. Es tirarse a la piscina sin red. Si conectamos esto con el panorama general, la ambición de esta simple ecuación no tiene límites. Describen un universo de naturaleza profundamente fractal. Sí, si tomas esa semilla matemática y la iteras en un bucle infinito, converge hacia la constante plástica. Aproximadamente 1,3247. Y proyectando esta constante sobre la geometría, el modelo revela un universo de 11 dimensiones intrínsecas. Pero no dimensiones ocultas, místicas, son 3 espaciales observables, 2 de tiempo y escala, y 6 compactificadas que dictan las fuerzas y masas. Funcionan como un código fuente oculto. Y todo el cosmos escala rítmicamente en potencias de 23. Desde el protón hasta el límite del universo observable. Ha sido un viaje asombroso. Y para quienes nos escuchan, más allá de si esta teoría se corona como definitiva, nos demuestra el poder del pensamiento crítico. Nos recuerda que no debemos dar por sentado los dogmos. Nuestro mundo continuo podría ser una matriz discreta, rígida como píxeles de una foto. Metodológicamente, un modelo sin parámetros libres es invaluable. La ciencia pura predice, no ajusta números a posteriori. Los documentos están en Zenodo para quien quiera profundizar. Para cerrar, dejo una reflexión inédita. Si esta vasta realidad es solo una ilusión sensorial proyectada por una estructura algebraica de 11 dimensiones, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿O nuestra percepción del tiempo? ¿O la conciencia misma? ¿Podrían ser solo errores de traducción entre la matemática del universo y la biología de nuestro cerebro? Algo para pensar mirando el cielo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.